A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín, Dios ha dicho: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que tengan que morir. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del mal y el bien. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió. Se lo alargó a su marido y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron que el Señor se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor, Dios, entre los árboles del jardín. Verbum Domini. Blessed are those. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Blessed is he. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Then I acknowledged my sin. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. I said, Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. for this shall Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. you are my shelter. Tú eres mi From refugio. distress you will Me libras preserve me. del peligro. With glad cries of Me rodeas you will ring me de round. cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. Jesus left the district of En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la de Decápolis. and people brought Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar.
y le piden lay his hand que le on imponga las manos. him. He took him off. Él, apartándolo de la gente a un lado, He put his le finger metió los dedos en los oídos and spitting, y con la saliva le tocó la lengua. and he looked up to heaven. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Ephphatha. Éfata, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. He ordered them not to Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. exceedingly astonished. Y en el colmo del asombro decían, And they said, todo lo ha hecho bien. well, he makes Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. verbum Domini. Asti Christe. Effective communication involves La comunicación eficaz involucra speaking clearly, hablar claramente de forma articulada, also pero involves también involucra escuchar, hearing. prestar atención. And, God is always Dios speaking to us. siempre He nos always está has hablando, something to say. siempre tiene algo que decirnos. But the problem is that El we're not problema always es que no listening siempre to him. escuchamos lo que dice. And there are many other Y voices hay out there muchas that are otras competing voces allá with afuera God's voice. que están compitiendo con la voz de This Dios. limits what we can hear Esto from God. limita lo que podemos escuchar de Dios. Sometimes these voices A come veces from the esas things of voces the world, the provienen de flesh, las and the cosas devil. del mundo, la Often carne they y come el diablo, from our own. pero a menudo provienen de nosotros mismos. Today we celebrate Hoy celebramos a memorial that is un of memorial Saint maravilloso, Scholastica. el de Santa Escolástica. Who could hear God. Ella era alguien She que loved, of course, to hear era capaz de spiritual escuchar a things. Dios. Por supuesto, le encantaba escuchar cosas espirituales. Escuchaba oír acerca de Jesús, acerca de las cosas del Dios, del cielo, de la vida espiritual. There was one Y occasion hay una ocasión en que where she was with her brother. ella estaba con su hermano. Saint Benedict. Su hermano es And San they Benito. were at her monastery outside Estaban the en monastery, a house. el monasterio de ella, fuera del monasterio, en la casa inferior. Tenían tiempo de visita ahí Involved in a very y spiritual estaban involucrados en una conversación muy espiritual, hablando de las cosas de Dios. Y el tiempo se fue volando. Así que se hizo tarde, muy tarde. So here they are. Here's this Así house. que Benedict says, well, hey, it's late. and San I have Benito to le go back to the dice, monastery. es tarde, tengo que volver al monasterio con los And, monjes. It's just too late to be outside. Es demasiado tarde para estar afuera. So then she says, no, Así don't que ella leave. le dice, no, no te marches. You got to stay here. No, we need to Tienes keep que talking. quedarte, tenemos que seguir And she says, hablando. well, I have to leave. Le dice, And then pero tengo she que irme. prayed. Entonces ella rezó She bowed her head and prayed to the Lord. bajo la cabeza y le rezó al Señor. Y cuando se estaba levantando de rezar, This very a tremendous amount of lighting and thunder. ocurrió Very una harsh. gran Rain fell and poured down. tormenta con rayos y relámpagos. Went by the door and he says, well, San Benito salió a la puerta y dijo, obviamente no puedo irme. Así que ella le dice que Dios te perdone. Así que tuvo que resignarse a la voluntad de Dios, así que siguieron conversando toda la noche. Pero en esa historia, a menudo hay algo al final de la historia que dice, ¿cómo es que Dios le escuchó? ¿Cómo es que le concedió esa petición? Se cuenta que esto ocurrió porque ella amaba más, así que era capaz de hacer más. Eso se cita cada vez que leemos las historias. Ella amaba más, así que era capaz de hacer más. Obviamente, ella amaba más a Dios
¿Cómo podía llamar más a Dios que San Benito? She was just at a Bueno, point at her life ella simplemente estaba en un punto en su vida en que deeply in love with God. tenía Well, mucho after amor this por Dios. conversation with Y después de Benedict, esa conversación I con think San God was Benito, preparing her creo to que Dios la leave this estaba earth. preparando 3 para days irse de later, esa tierra, she, de este mundo. she went up to heaven. Como 3 días And it is después, said ella that se fue al Saint cielo Benedict y saw se her cuenta que soul San Benito go vio up su to heaven. alma elevarse Of hacia el course, he cielo. praised God. Y por supuesto, él alabó a Dios. To go. Ella estaba lista para irse. Ella amaba a Dios. And this is what Esto helps us es lo que nos ayuda in hearing God, a escuchar a Dios, effectively with the Lord, a comunicarnos eficazmente con el Señor y por supuesto mutuamente. each other, loving Amarnos God, mutuamente, loving our amar a neighbor. Dios, amar al prójimo. And here also in these Y readings aquí today, también en estas lecturas de hoy tenemos un relato of Adam and Eve. un recuento de Adán y Eva. Eva, She's listening. Well, remember, Adam and Eve recuerden, had heard Adán y the voice Eva of God before. habían escuchado la voz de Dios antes. Not to eat of the tree Él les había of dicho good que no and evil. comieran del árbol del bien y el mal. Pero Eva Listening to, le hace caso al diablo, lo escucha, took these words of his. acepta las palabras de él, She heard them. ella lo escucha y el diablo dice, puedes comer de ese árbol, no escuches a Dios. Luego tendrás conocimiento del bien y el mal, tendrás poder. Así que ella empezó a creer eso, empezó a contemplarlo, lo aceptó. Tal vez incluso empezó a fantasear al respecto. Así que va y come la manzana. Y hubo consecuencias muy graves y duraderas. El mundo llegó a conocer el pecado. Y para nosotros allá afuera tenemos la voz del Señor, la voz de Dios, la voz que a menudo nos es comunicada incluso en el mundo. Nos comunica lo bueno, lo que es bueno y hermoso. Dios siempre nos está hablando, nada más tenemos que mirar en torno, mirar afuera. Él siempre está comunicando su amor a nosotros. Si no nos mostrase amor, desapareceríamos. Es Dios quien sostiene nuestras vidas, pero a menudo no pensamos en ello, porque estamos enfrascados en otras cosas. Así que escuchar a Dios. Por supuesto, esto exige que aumente nuestro amor hacia Dios al mismo tiempo. Pero escuchar al Señor, ¿qué nos impide realmente escuchar la voz de Dios? Como decía yo anteriormente, por supuesto, tenemos las voces del mundo, la carne, el diablo. Hay todo tipo de voces allá afuera. Uno mira los medios de comunicación y ahí lo vemos. Los medios siempre están tratando de captarnos, tratando de sensacionalizarnos. Cuando prendemos las noticias, a veces diferentes agencias noticiosas y la comunicación de las noticias a menudo tratan de llamar nuestra atención, están tratando, hay cierta agenda detrás de lo que las noticias tratan de comunicar. Luego tienen comentarios editoriales simplemente para tratar de despertar la ira a veces. Y a veces es fácil caer en eso. También otras cosas que miramos en la televisión, lo vemos. A veces nos involucramos demasiado en esas cosas. Permitimos meternos dentro de la historia. Deberíamos guardarnos contra de eso. Hay buena televisión allá afuera, pero también hay mucha mala televisión que no deberíamos ver. Cosas vulgares, cosas demasiado violentas. Esas cosas no deberíamos ver, pero hay cosas buenas que vemos. Simplemente nos involucramos demasiado. Y luego empezamos a incluso actuar como las personas que miramos en la televisión. Nos involucramos demasiado. Nos permitimos sumergirnos demasiado en estas cosas.
Y luego, por supuesto, tenemos las cosas que leemos, cosas que escuchamos afuera. Vamos a escuchar esas cosas. Esas cosas van a salir a relucir, pero no tenemos que convertirlo en parte de nosotros. No tenemos que permitir que se digiera dentro de nosotros y contemplarlas ni fantasear sobre ellas. Esas son cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. La ira, permitirnos alterarnos, involucrarnos demasiado en lo que estamos mirando o escuchando, también fantasear demasiado sobre lo que deberíamos tener, lo que podríamos tener, a veces meditar demasiado sobre el pasado o preocuparnos demasiado sobre el futuro o incluso los pensamientos negativos, criticismo duro. Son cosas que también a veces somos demasiado críticos, a veces no escuchamos, no nos escuchamos unos a otros y tampoco escuchamos a Dios porque somos demasiado críticos. Siempre tratamos de examinar dónde está el error, dónde está la falta. Escuchen todo lo que se dice, escuchen todo en contexto. Vivimos en una cultura en la que solamente escuchamos mensajes breves, pequeños mensajitos para tratar de alterarnos, en especial lo referente al Papa. A veces él simplemente ofrece un breve mensaje y los medios de comunicación lo hacen explotar, pero no leen todo completo lo que él dice. Así que tenemos que prestar atención. Y luego a veces, como estaba diciendo yo, por supuesto, dentro de nosotros también tenemos todo tipo de cosas que están ocurriendo dentro. ¿Qué debemos hacer para escuchar a Dios eficazmente? Por supuesto, evitar todo lo que acabo de decir, pero también en nuestros momentos de oración. Nuestro momento de oración realmente se trata de Dios. Por supuesto, escuchar y presentarnos, pero también amarlo y al mismo tiempo permitir que Él nos ame a nosotros. Apagar todo lo demás. Abrirnos para recibir todo lo que Él nos dice. Tenemos que hacer esto bien. Y yo sé que trabajamos, nos cansamos, nos estresamos y todo eso, tenemos muchas cosas en la mente, pero la oración, mucha de nuestra oración involucra descansar en el Señor. A veces no descansamos porque simplemente permitimos que todas estas cosas pasan por nuestra mente. Y Dios quiere tomar esas cosas para que podamos escucharlo. Nos quiere quitar eso para poder darnos paz. Permitamos que esas cosas simplemente nos atraviesen, entreguémosla a Él. Decirle, Señor, aquí está lo que tengo que decir, aquí está lo que tengo en mente, aquí está lo que necesito. Eres tú. Necesito la paz. Necesito tu fortaleza para poder vivir por ti, para poder amar por ti. Así que esto es lo que involucra. Y por supuesto, mientras más nos comuniquemos con Dios eficazmente en nuestros momentos de oración, de entregarnos, de permitirle amarnos, entonces, por supuesto, de manera más eficaz vamos a comunicarnos con Él y vamos a comunicarlo a Él, a los demás. Y seremos mejores oyentes porque amamos más. Es así de sencillo. Así que el Señor nos invita siempre a recibir su amor, a estar dispuestos a recibirlo, a estar atentos a su amor y todo lo que Él nos comunica a nosotros. En especial allá afuera, incluso en la creación, a lo que es bueno, verdadero, hermoso. Nos invita a escuchar, nos invita, más importante, a descansar en Él, a guardar silencio en Él. Y el silencio no se trata solamente de lo que escuchamos en lo referente a lo audible, pero también lo que es visible, lo que involucra los sentidos. Mandar todo el resto a callar. Eso es lo que involucra el silencio. Involucra que la persona entera se calme. Y al hacer esto, podemos escuchar a Dios. Así que vivimos según las palabras que nos dice el Salmo.
escuchar a Dios, comunicarnos eficazmente con Él. Y eso se trata simplemente de guardar silencio y saber que Él es Dios supremo sobre las naciones, supremo sobre el mundo. Que Dios nos bendiga a todos.